Qué bueno que podemos añadir a otros que nos acompañen a través de los medios. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en este día. Nos gozamos, les bendecimos en el nombre de Jesús y anhelamos que permanezca allí sintonizado. Sabemos que Dios tiene una palabra muy especial para nuestros corazones. Así que oídos abiertos, corazones atentos, y el Espíritu de Dios hará lo que se ha propuesto hacer en cada corazón. Aquí, como siempre, Aileen Maldonado, su hermana, en Capilla del Rey en Orlando, nos puede acompañar cuando guste. Y ahora vamos a presentar a nuestro pastor Luis Germán Mercado. Muchas bendiciones a todos. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Mi esposa hace poco hablaba acerca de los absolutos de Dios. Él es plenitud. Lo que da, lo da en plenitud. Dice la Biblia que Dios nos da su espíritu por medida, lo da completo. Cuando venimos al Señor, Él nos da de su Espíritu Santo y no nos da un poco, nos da completo. Cuando venimos al Señor tenemos todos los beneficios de la salvación, no algunos, todos. Por eso la Biblia dice en Romanos que Él nos ha sido hecho por Dios justificación, redención, salvación, sabiduría. Él es nuestra justificación, Él es nuestra redención, Él es nuestra sabiduría. Nos ha sido hecho por Dios para nosotros y es todo. Esos son los absolutos de Dios. Yo quiero hablar hoy de otro aspecto que toca la Escritura a través de toda ella. A través de toda la Biblia usted ve algo. Son los antes y los después. Antes y después. Yo quiero ir brevemente sobre eso. Dice Proverbios 16, 18. Escúcheme bien, se lo voy a leer. No tiene que buscarlo. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Cómo se entiende eso, pastor? Eso se entiende así, mire. La soberbia, la altivez de espíritu es el síntoma inequívoco de que se va directo hacia una caída. Eso es lo que está diciendo. Y la humillación delante de Dios es el indicador inequívoco de que Dios levantará. Amén. Porque el que se humilla será ensalzado. Sí, Señor. El que se autoensalza será humillado. Mire cómo lo dice un poco más adelante en Proverbios 18:12. Escucha bien. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Antes de que llegue el quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Pero oiga bien, antes de la honra, porque escuche bien, Dios honra. ¿No es así que dice la Escritura? Que Dios honra a los que le honran. Dice que antes de esa honra hay abatimiento. ¿Usted ve eso? Entonces, ¿cómo interpreto yo? ¿Cómo interpreta un hijo de Dios momentos de abatimiento? Escuche bien. El pueblo de Israel tenía promesa de parte de Dios. De una tierra prometida. Y el Señor los sacó con mano fuerte de Egipto. Y les prometió llevarlos a tierra que fluía leche y miel. Estrategas han analizado cómo es el camino a pie entre Egipto y Canaán. Oiga, 21 días. 21 días, eso era todo, caminando. Ya tardaron 40 años. Esa es otra parte de la historia. O sea, por desobediencia y por incredulidad, aquello se prolongó tanto. Llegaron, así, pero los que salieron, solo 2 llegaron. Josué y Caleb.
Pero antes de una tierra prometida, antes de Canaán, hay un desierto. Allí hay abatimiento. Allí hay abatimiento. Pero ojo, la promesa de Dios nunca estuvo tambaleándose. Él es fiel. Y dice, mi esposa acaba de leer ese verso que dice, si fuéramos infieles, Él es fiel. Amén. Él no se muda ni se cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no está hoy aquí en otro lugar. Él está en todas partes y su palabra es permanente y eterna. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Su palabra es fiel. Su palabra es fiel. Había un desierto y ellos iban a pasar por ese desierto. Y en ese desierto el Señor no estuvo ausente ni un solo día. No estuvo ausente ni un solo día. Todos los días viendo milagros de parte de Dios, de provisión, de protección, de cuidado. Lo mismo le pasó a José. Recibió promesa de Dios. Y todo se complicó. Todo se complicó. Usted conoce bien la historia de José. Me gusta mucho esa historia de José, ese testimonio de José. Pasó por lo peor. Pasó por abatimiento. Fue vendido por sus 11 hermanos. Lo vendieron como esclavo. Y llegó a tierra de Egipto. Y allí fue esclavo, fue sirviente, fue preso. Estuvo preso. Pero dice la Biblia que Jehová estaba con él. Amén, Señor. Yo estaba con él y no lo parecía. No lo parecía. A veces usted llegará a circunstancias en que parece que no es posible que Dios esté. No es posible. Pues allí estaba el Señor prosperándolo como esclavo, como sirviente. Y no lo libertó de esa esclavitud hasta un momento dado. Llegó a la cárcel y dice que Dios estaba con él. Y fue próspero como preso. Estando en la cárcel fue próspero. Y allí el jefe de la cárcel le encomendó el cuidado de todos aquellos presidiarios. Aún dentro de la cárcel. Y un día usted conoce. Cuando ya la celda no podía retenerlo más porque ya no había más. Después de ese día no había más. La celda se abrió. Y fue disparado, fue lanzado años adelante. Todo aquel tiempo que parecía que estaba perdido, no lo era. Fue lanzado. ¿Te ha visto cómo es que se lanza una flecha? Se coloca la flecha, se tensa la cuerda, se tensa mucho y después se lanza. Pero antes de ser lanzado, el movimiento fue hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Hasta que llegó un momento en que salió hacia adelante. Eso pasó y eso pasa. Lo mismo le sucedió a David. No quiero entrar en detalles pero usted sabe que después de recibir la promesa y después de ser ungido como rey, no parecía rey. Para nada parecía rey. Era un fugitivo. El rey de turno lo estaba cazando. En más de una ocasión, por poco, fue alcanzado por lanzas que el rey le tiró. Pero Dios en su soberanía no permitió que ninguna sola de ellas lo alcanzara. El Señor estaba con él. Parecía que no, pero el Señor sí estaba con él. Yo quiero decirle, oiga bien, usted entrará a circunstancias y a situaciones y a temporadas en su vida en que parece que Dios bajó su mano, que parece que no está. Yo quiero decirle con toda certeza que Él está. Amén. Sí, Señor. El salmista David empezó joven,
pero ya en su ancianidad oraba. En las canas, en mi vejez, no me abandones. Le estaba diciendo al Señor. Y ese salmo termina diciendo: gracias, yo te adoro, porque tus pasos, mis pasos son cuidados por ti. Ahora en la ancianidad, ahora que tengo canas, eres tú quien cuidas mis pasos y en que preserva mi camino. Pero hay circunstancias y hay temporadas que parece que no. Yo quiero ir a un pasaje que yo he tocado antes, pero quiero llegar a un punto determinado, que es lo que quiero tocar hoy. Segunda de Corintios, capítulo 12. Y verso 1. Segunda de Corintios 12:1. Está hablando el apóstol Pablo y da una nota autobiográfica, está testificando de algo. Y dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo. Oiga, conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años está hablando de algo que le ocurrió hace 14 años en relación al momento en que escribía esta epístola. Hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, o si fuera del cuerpo, no lo sé. Estaba hablando de él mismo. Se refería a él mismo. Está diciendo, esa experiencia, yo no sé si fue en el cuerpo o si fue fuera del cuerpo. Dios lo sabe. Que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Oiga, hay un tercer cielo. Entonces hay un primero y hay un segundo. El primer cielo es el que podemos ver a simple vista. Ahí están las aves, están las nubes. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es lo que le llaman la atmósfera. Allí no podemos llegar. En la atmósfera terrestre. Allí no podemos llegar hasta, a menos que sea por medio mecánico, como usted sabe, que astronautas llegan allá. Ese es el segundo cielo. Pero el tercer cielo es el cielo de Dios. Allí no llega nadie con nave por más poderosa que sea. A ese tercer cielo se llega solo por el Señor. Amén. Ese es el cielo de Dios. Y conozco al tal hombre, dice el verso 3, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, entonces no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado el paraíso. Allí está el paraíso. El paraíso de Dios, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Oiga, yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Yo sí sé que yo estuve en el tercer cielo. Y estando allí, yo escuché cosas maravillosas, tan maravillosas, que no se puede expresar en palabras de hombre. Es tan excelso, es tan sublime. Hay allí una santidad tal. Allí está, ese es el cielo de Dios. No pude, y no puedo todavía. Y hace ya 14 años de eso, dice Pablo. Todavía es la hora que yo no lo sé, pero yo sí sé que yo estuve allí. Yo estuve allí. De tal hombre, dice Pablo, yo me gloriaré, porque recuerden que está hablando de un hombre en Cristo. No se está gloriando en él, se está gloriando en quien él es, en Cristo. ¿Ve la diferencia? No está diciendo, yo llegué allí porque yo me lo merecía. Yo llegué allí por lo importante que yo soy. Él fue allí en Cristo, un hombre en Cristo. Estuvo allí. Dice, de ese hombre yo me gloriaré. De mí mismo no me gloriaré. Y lo único que hay en mí, en lo cual puedo gloriarme, es mi debilidad.
Dice el apóstol, hay en mí solo algo en lo cual puedo gloriarme. No es en mi poder, no es en mi autoridad, no es en mi figura, no es en mi fama, solo en mis debilidades. Y hay debilidades. Es tan amplio eso. Ahora vamos a ver de qué debilidades estaba hablando. Las debilidades no eran tropiezo, sino trasfondo y ocasión para que Dios mostrara su poder en él. Nuestras debilidades son el trasfondo de donde muestra Dios su poder. Sí, Señor. Porque cuando soy débil, Entonces soy fuerte. entonces soy fuerte. Aleluya. Amén. Amén. Si fuera fuerte, entonces sería débil. Si fuera fuerte en mí mismo, si mi fortaleza viniera de mí, entonces sería débil. Porque esa fortaleza es tan limitada, está tan reducida, es terrenal. Pero la de Dios no. La de Dios trasciende. La de Dios es eterna. Verso 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que mide u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones, porque la revelación es grande, la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Diga, Pablo está diciendo, la revelación de Dios es abundante. Y para que esa revelación no me enaltezca sobremanera, porque la revelación enaltece, llega el punto en que el hombre, en este caso Pablo, podría llegar a pensar que esa revelación era de él y que eso le pertenecía a él. Pero entonces dice Pablo, y para que eso no pase, me fue dado en mi carne un aguijón. Es en mi carne, no en el espíritu, en mi carne. Oiga, sobre esto ha habido mucho debate. ¿Qué era el aguijón? Ha habido casi tanto debate sobre de qué fue que cayó Pablo, si de un caballo o un camello. Eso no importa. Eso no importa. Eso no es un detalle importante. Aquí está diciendo un aguijón en mi carne, en mi cuerpo, en mi humanidad. Tengo un aguijón. El que sea, aguijoneaba a Pablo. Algo que lo punzaba, algo punzante, algo cortante, molestaba, era difícil. Le recordaba a Pablo, aunque tú hayas ido al tercer cielo, tú eres hombre. Eres hombre. Necesitas la fortaleza de Él. Necesitas que tu fortaleza venga de Él. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. A lo que quiero llegar es que Pablo identifica ese aguijón con un mensajero. ¿Un mensajero de quién? De Satanás. Aquí quiero detenerme un momento. Ese aguijón traía un mensaje. Es lo que dice Pablo ahí. Ese aguijón producía un mensaje. ¿De parte de quién? De parte de Satanás. Oye, Jesús dijo que Satanás es padre de mentira. Y cuando habla, de suyo habla, porque él es mentira. Todo él es mentira. Es
el arma número uno. Es el arma número uno de Satanás. ¿Por qué? Porque eres padre de mentira. El evangelio no es una cruzada contra el diablo. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Pero escúcheme bien, el diablo es real. Y tiene poder, mucho poder. Y tiene ejércitos numerosísimos, organizados. La Biblia los describe como huestes de maldad en las regiones celestes. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Oiga, nuestra lucha no es con el hermano, ¿sabe? Nuestra lucha no es con el otro hermano, nuestra lucha es contra carne y sangre, contra principados y potestades que responden al reino de las tinieblas, de donde Él es el príncipe de las tinieblas. La Biblia termina identificándolo en las postrimerías de los tiempos con la bestia, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice Apocalipsis. Es poderoso, bien poderoso, pero, oiga bien, no tiene autoridad. No tiene autoridad para tentar a un hijo de Dios. Tiene que pedir permiso. Para acercarse a tentar a un hijo de Dios, él necesita permiso. ¿De quién? De Dios. Eso fue lo que pasó con Job. Está ilustrado claramente en el libro de Job, de principio a fin. Un día Satanás fue a la presencia de Dios. Oiga, no al tercer cielo, porque de allí él fue lanzado. De allí fue lanzado. Él ya no tiene acceso al cielo de Dios, pero fue ante la presencia de Dios y le dijo: hay gente que te sirve a ti por lo que tú les das. Te voy a mencionar uno. Se llama Job. Y Satán lo conocía bien. Quítale todo lo que tiene y verás, si no te maldice en tu misma presencia. Atrevido. Blasfemo. Quítale lo que tiene, lo que tú le has dado, y verás lo que va a hacer. Te va a maldecir. Dios le dijo: te doy permiso para que le quites lo que tiene. Necesita permiso. Y el diablo le quitó en un solo día todo cuanto tenía. Y era rico. Pero no solo bienes, le quitó a toda su familia. Casi toda su familia. En la boca de Job no se escuchó una acusación contra Dios. Sí se escuchó queja. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Había dolor. Así se estaba quejando. Se estaba doliendo, debo decir. Estaba dolido. Sufría intensamente. Pero no hubo queja. Entonces yo veo ahí un hombre que le fue privado de todo, de lo más preciado que tenía, y no se quejó. Y yo veo a gente en la Biblia que le falta agua y al tercer día se quedan sin agua y se quejan contra Dios. Hay una gran diferencia. En la queja, en el dolor, Job presentó su dolor a Dios, y en todo lo que dijo, no pecó Job. No pecó. Sin embargo, 1,000,000 y pico de personas se quejarán contra Dios, porque al cabo de 3 días por el desierto, después de aquella liberación maravillosa, se estaban quejando y señalando y murmurando. Y Moisés,
que también estaba sin agua, había aprendido como Job a mirar a Dios y verlo en todas las cosas. Y Moisés oró a Dios. Y le dijo, Señor, ¿qué voy a hacer? Porque este pueblo de aquí a poco me va a apedrear, me van a lapidar, me van a matar. Y la respuesta de Dios fue, no te desechan a ti, me desechan a mí. Moisés oró y Dios le dijo, golpea esa piedra que está delante de ti. La golpeó con su vara y agua salió para 1,000,000 y pico de personas. Las piedras no dan agua. ¿Quién dijo que las piedras dan agua? La que Dios señala así. Porque hasta una piedra que Dios diga que va a dar agua, dará agua. Hasta en un desierto que Dios diga que va a descender maná, allí va a descender maná. Cuando las cosas parece que ya no van más y que todo se consume y que todo se aprieta y todo se reduce, Dios envía codornices. Y cuando parece que ese sueldo suyo ya no da para más, con ese sueldo suyo Dios hace maravilla. Amén. Si lo honro, Él me honrará. Amén. Yo podría decir eso hasta la saciedad. Si lo honro, Él me honrará. Yo lo he visto en mi vida una y otra vez. Una y otra vez. Vuelvo a 2 de Corintios. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Oiga, si un mensaje viene de Satanás, es un mensajero de Satanás. Yo tengo que partir de la premisa que es mentira. Porque él es padre de mentira. Es lo que ocurre en el momento en que llega ese mensaje. ¿Qué hago yo? Si el aguijón de Pablo era una enfermedad, y yo creo que era una enfermedad. De hecho, en Gálatas capítulo 2 creo, le dice a Gálatas, ustedes saben que al principio, cuando yo llegué allá, al principio, yo llegué por causa de una enfermedad. Estaba enfermo. Se enferman los cristianos. Pablo dice, yo estaba enfermo. Yo tuve que detenerme en Galacia porque estaba enfermo. Y cuando me detuve, anuncié el evangelio. Anuncié el evangelio enfermo. Pero yo me detuve allí por enfermedad. Y estando allí enfermo, ya anuncié el evangelio. Y surgió una iglesia. Se levantó una iglesia en la región de Galacia. Pablo habla muchas veces de gente que estuvieron enfermos por causa de su servicio a Cristo. Ahí menciona Epafrodito. Nombre difícil ese. Epafrodito, dice Pablo, estuvo a punto de morir por servir al Señor. En su servicio al Señor estuvo expuesto a la muerte. Pero Dios lo levantó porque por causa de él y por causa de mí, porque hubiera sufrido él, hubiera sufrido yo, a causa de aquella condición en la que estaba, pero estaba enfermo. Un cristiano puede enfermarse. La diferencia es qué hace el cristiano cuando llega a la enfermedad. No es si puede enfermarse o no. Oiga, el Señor Jesús venció la enfermedad en la cruz. Por eso dice la Biblia que Él es nuestro Salvador. Pero ¿y por qué es que hay gente que unos se sanan y otros no? ¿Y por qué algunos sí se sanan, porque otros no se sanan? ¿Me puede contestar eso, pastor? No, nadie puede contestarlo. Yo sí puedo asegurarle que Él venció la enfermedad en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque venció la muerte. ¿Y qué es la enfermedad? La enfermedad es la cercanía paulatina a la muerte. Eso es la enfermedad.
Este cuerpo se enferma porque se va acercando a la muerte. Pero Jesús venció la muerte. Y por eso dice la Biblia que Él es nuestro sanador. Hay promesa de Dios de que no estaremos enfermos eternamente. Usted será sanado ya sea de este lado de la eternidad o del otro. Y usted me dirá, pero pastor, ¿y hay gente que estará enferma del otro lado de la eternidad? Sí. Porque hay gente que morirá eternamente. Eso es la muerte eterna. Estarán muriendo constantemente. Es decir, nunca fueron sanados. Y eso será por toda la eternidad. Quien rechaza a Cristo, quien no viene al Señor, algún día morirá y morirá eternamente. Pero hay promesa de Dios. Que el creyente, el Hijo de Dios, que ha venido al Señor, será sano. Será sano. Por eso dice la Biblia que en la Nueva Jerusalén está el árbol de la vida. El árbol de la vida que estaba en el huerto de Edén está ahora en la Nueva Jerusalén. Y dice que ese árbol es para sanidad de todos. Habrá sanidad constante. El árbol de la vida. Entonces, ¿cuál era el mensaje que le estaba llegando a Pablo a través del mensajero? ¿Cuál era ese mensaje? Yo sé que es mensajero de Satanás, yo lo identifico. Yo sé que su mensaje es mentira. El mensajero decía, Dios no te oye. Dios no está contigo. Tu vida llegó hasta aquí. Tu vida está limitado por ese aguijón. Tu vida es la conclusión de tu vida está en ese aguijón. Porque sus mensajes son siempre de alboroto, su mensaje siempre es de perdición, su mensaje siempre es de cancelación, su mensaje es siempre de abandono. Oiga, este hombre, Pablo, pudo decir de cuántas personas le abandonaron y lo pudo mencionar por nombre, porque a quienes mencionó por nombre no solamente lo abandonaron, sino que se convirtieron en instrumentos contra el Evangelio. Pablo dijo, Demas me ha desamparado amando este mundo. Y en mi primera defensa delante del Imperio Romano, todos me desampararon. Estuve completamente solo. Pero pudo decir, no le sea tomado en cuenta, porque el Señor estuvo conmigo. Amén, mi Dios. El Señor estuvo conmigo. Ese mensajero que llega viene a acusar. Ese mensajero trae mensajes que no vienen de parte de Dios y que siempre son para concluir y terminar nuestra vida allí, cuando parece que no hay más. Así de serio era el aguijón. Cuando parece que no hay mañana. Y yo oré, dice Pablo, tres veces. Señor, quítalo de mí. No le dio ninguna otra opción a Dios. La petición era, quítalo de mí. Si yo oro a Dios, Dios responde. Oigan, siempre responde. Él siempre responde. Él siempre está atento a la oración de sus hijos. Y siempre responde. Jesús prometió, el que llama, se le abrirá. El que toca se le abrirá, el que llama se responderá. Dios siempre responde. Pero la respuesta que le dio Dios, yo estoy seguro que estaba fuera de la visión de Pablo, de la visión que Pablo tenía. Su petición fue, quítalo de mí. 3 veces, quítalo de mí. Y la respuesta de Dios estaba fuera de esa visión de Pablo. La respuesta de Dios fue,
bástate mi gracia. Dios le dijo, le estaba diciendo que no lo iba a sanar. Oiga, que no lo iba a sanar. No en ese momento. No en ese momento. Pero mi gracia es más que suficiente para tú permanecer en pie. Oiga, hay gente que enfermos sirven a Dios mejor que algunos sanos. Hay gente que con recursos limitados sirven a Dios mejor que muchos ricos. Hay gente que aún en su ancianidad sirven a Dios mejor que muchos jóvenes. Eso no depende de recursos, no depende de edad. Recién convertido yo escuchaba a un anciano ministro, don Pedro Cruz. En Puerto Rico había sido boxeador, está hablando hace muchos años. Se le conocía como Kid Cruz. Ese era su nombre en el ambiente boxístico. A mí me gustaba el boxeo, pero yo nunca escuché, así que fue mucho antes de que yo naciera. Y cuando yo lo conocí era anciano. Se convirtió, dejó el boxeo, entró al ministerio, se convirtió en un ministro del Señor y predicaba dentro y fuera de Puerto Rico. Y ya en su ancianidad yo lo conocí. Le llamábamos Don Pedro. Y yo escuché a Don Pedro. Por cierto, Dios le dio una gracia con los jóvenes en el ministerio en Puerto Rico. Tenía gracia con los jóvenes. Un anciano que tenía gracia con jóvenes. ¿No le parezca eso extraño? Quien habló, quien trajo la doctrina, a quien Dios le mostró la doctrina del matrimonio, no era casado, era soltero. Pablo nunca se casó. Y quien más habló sobre la crianza de los hijos fue también Pablo. Ahí está en sus epístolas. Nunca tuvo uno y tuvo muchos. Es por la gracia. Y Dios le dio a don Pedro gracia con los jóvenes. Y como podía ser ubicado detrás del púlpito, y él predicaba, testificaba una palabra poderosa. Hasta que un día lo escuché decir, con su voz entrecortada, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo que tiene más para mí. Tiene una nueva dimensión en el ministerio para mí. Y aquel anciano del Señor predicó la palabra hasta los últimos días de su vida. Pasaron años, oiga, años después de aquel día, hasta que un día partió con el Señor. No se lo llevó la enfermedad, no se lo llevó la vejez, se lo llevó el Señor. Sube acá. Bástate mi gracia, le dijo Dios a Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cualquier otro mensaje que ese mensajero te ha hecho llegar es para acusar, es para coartar. No des lugar a ese mensaje, sino que ese aguijón que viene para bofetear y que se convierta en un mensajero de Satanás, que ese mensaje no diga que yo no estoy contigo. No creas el mensaje que Dios no está contigo cuando estás enfermo. No creas el mensaje que Dios no está contigo cuando pasas por dificultades. No creas el mensaje que Dios te deja porque has fallado. ¿Oyó?
No creas el mensaje que ya Dios no está contigo porque le fallaste. Él es fiel. Amén. Amén. Él es fiel. Amén. Él es fiel. Gloria a ti. Y los que miran a Él, el que falla, que se levanta y lo mira a Él, es honrado. Amén. Es honrado. La presencia de Dios está sobre el altar, aunque haya momentos de debilidad como este. Sí, yo los conozco. Póngale nombre a esa debilidad, a esa limitación, póngale nombre. Yo quiero decirle que Él no ha estado ausente ni un solo momento. Ni un solo momento. Y esa debilidad servirá para recordarnos cuánto necesitamos depender de Dios. Amén. Amén. Cuánto necesitamos mirarlo a Él en todo momento y no apartar de Él la mirada nunca. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Termino. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿El oír de qué? La palabra de Dios. De la palabra de Dios. No el mensajero de Satanás. Que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué es lo opuesto a la fe? Alguien me preguntaría, pastor, ¿y qué es lo opuesto a la fe? No escucha. Yo le voy a decir qué es lo opuesto a la fe. Escúchame bien. Lo opuesto a la fe es el temor. El temor. Pero me refiero al temor dañino, porque todos tenemos temor a algo. Y esos temores han sido puestos por Dios. Temor al peligro, eso ha sido puesto por Dios para que aprendamos a preservar nuestra vida. Por eso no nos exponemos. Si usted se para frente a un precipicio, usted va a tener temor. Eso lo puso Dios. Fue puesto por Dios para preservación de la vida. Hay gente en los cuales eso es atrofiado y viven retando ese temor para demostrar y para demostrarse a sí mismo y para demostrarle a otros que no hay tal temor. Yo quiero decirle, no importa de qué altura se lance en el paracaídas, habrá temor. Es lo suficiente valiente para tirarse de un paracaídas, pero no lo es. No es lo suficiente valiente como para casarse. ¿Yo? Y por eso no se casa. Quiere todo lo demás de la relación matrimonial sin casarse. Y se puede lanzar de un avión en paracaídas. Pero le tiene pánico al matrimonio. Temor es todo lo contrario a fe. Termino. Por eso dice el apóstol Juan en su segunda epístola: en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Pero está hablando de ese amor. Está hablando de ese amor. No pierde el temor a otras cosas. Eso no lo puede perder. No lo va a perder nunca. Está inherentemente en nuestra persona. Pero el temor a vivir alejado de Dios, de eso que está hablando el apóstol Juan. El temor a la perdición eterna. El amor de Dios en nuestro corazón echa fuera completamente ese temor. Ese es el contexto para interpretar el verso de Primera de Juan. El amor de Dios en nuestro corazón echa fuera ese temor. Y el creyente ya no tiene miedo
a la perdición eterna. Amén. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Estemos puestos de pie, hermano. Oremos. ¿Usted me acompaña a orar? ¿Me acompaña a orar? Señor amado Jesús, hoy te bendecimos, Padre eterno. Dios bueno, siempre confesaremos y siempre diremos, no importa por qué circunstancia estemos atravesando, que tu presencia es real en nuestra vida. Oh Dios, para no levantar nuestra mano y murmurar, sino reconocer que no importa qué, tú estás presente. Y si lo permites, es con propósito. Es con propósito. Señor, queremos darte gracias. Gracias. Gracias, Señor. Queremos darle gracias por eso, Padre bueno. Tu gracia es más que suficiente. Tu gracia nos sostiene. Y tu gracia nos mantiene en pie. Te bendecimos. Te bendecimos. Te bendecimos, Salvador. Te bendecimos, Señor Jesús. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Te damos un aplauso al Señor.